Hoy en Punto de Vista hablaremos sobre seguridad informática, riesgos, ataques y protección de la información en línea. Bienvenidos. De regreso les presentamos a las personas que nos acompañan en nuestro panel el día de hoy. Se encuentra con nosotros Andrés Moreno, quien es consultor senior de Tecnología de la Información de Ernst & Young. Nos acompaña también Marco Ceballos, quien es gerente de QA Riesgos. Nos acompaña Carlos Córdoba, quien es oficial de Seguridad Informática de la UTPL. Antes de iniciar, quisiera invitarlos a ustedes y a ustedes, amigos televidentes, a ver el siguiente reportaje preparado por producción, en donde conoceremos cómo se contagian las computadoras de virus a través de Internet. Veamos. Un virus informático tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el conocimiento del usuario. Los virus habitualmente reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Los virus pueden destruir de manera intencionada los datos almacenados en un ordenador, aunque también existen otros más inofensivos que solo se caracterizan por ser molestos. Una de las fuentes principales por donde se propagan los virus son los correos electrónicos, los cuales pueden ocasionar daños severos al computador, como por ejemplo, cambio de longitud en archivos, modificación de la fecha original en estos, aparición de archivos o directorios extraños, dificultad para arrancar el computador o no conseguir iniciarlo, se pierde el control de los comandos, bloqueo del teclado, ralentización en la velocidad de ejecución de los programas, archivos que se ejecutan mal, el computador ya no reconoce unidades de almacenamiento externos, se borran archivos inexplicablemente, entre otras. De regreso damos inicio entonces a esta entrevista y quisiéramos hacerlo con usted, Marco. No sé si es que hay la posibilidad de definir con usted, Andrés. No sé si hay la posibilidad de definir cuáles son los ataques informáticos que se dan a las empresas a través de la web. Es importante recalcar en este tema, hablar de los activos de información para las empresas, ¿no? Digamos, cada vez va tomando más valor para las empresas la información que están teniendo y se va teniendo como una ventaja competitiva para las empresas. ¿Sí? Estamos hablando de seguridad industrial, en procedimientos, estamos hablando de patrones de consumo de los clientes. Entonces, digamos, es una ventaja para las empresas tener información que sea confiable, ¿sí? Que esté disponible cuando se necesita, información que sea auténtica, ¿sí? Información que sea íntegra, digamos que esté bien definida. Y en ese sentido, digamos, uno podría pensar que las empresas tienen que enfocar sus controles de seguridad de la información apalancando en estos atributos. ¿Sí? Entonces uno podría pensar que pueden haber interceptación de la información, ¿sí? Cuando alguien logra entrar en un sistema y capturar información que no es, digamos, de su uso, podríamos pensar que pueden entrar y modificar la información existente o alterar el funcionamiento de los sistemas de información, replicar mensajes varias veces, por ejemplo, decir, depositar $100 en una cuenta, ¿sí? Y replicar esto varias veces, por ejemplo, ¿sí? Ese sería un tipo de ataque. Igual forma pueden existir, implementar dentro de sistemas, meter algún tipo de programa, ¿sí? Que permita abrir una puerta trasera en la que pueda después ingresar al sistema. Ese tipo de ataques no son muy fáciles de detectar, ¿sí? Porque no están alterando la modificación. Digamos que su objetivo es monitorear, ¿sí? Y abrir atrás una puerta para que se pueda ingresar al sistema. Entonces no se va a materializar sino hasta que se haga algún tipo de modificación. Andrés, ¿cuáles son los objetivos de estos ataques? ¿Qué es lo que consiguen estas personas a través de este tipo de delitos a las empresas? Sí, como lo decía anteriormente, el objetivo puede ser monitoreo, ¿sí? El objetivo puede ser interceptación de la información, puede ser modificación en el funcionamiento de
de los sistemas. Puede ser, por ejemplo, suplantación de la identidad, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, incorporar dentro del funcionamiento de los sistemas un comportamiento que no es el deseado por las empresas, ¿sí? Entonces podría uno pensar que estamos hablando de propiedad intelectual, ¿sí? Estamos hablando, como decía antes, de patrones de consumo de clientes, cosas de ese estilo. Listo, muchas gracias, Andrés. Marcos. Sí. El 80% de los robos de datos a empresas se producen a través de email y la web. ¿A qué se debe esto? Bueno, como se ha mencionado en otras ocasiones, la cadena se rompe siempre por el eslabón más débil, ¿no? El eslabón más débil aquí en esta cadena es el usuario final, que no siempre está informado de todas las consecuencias que pueden existir con la navegación y el uso indiscriminado del recurso de Internet, ¿no? Los hackers, los atacantes informáticos siempre buscan tratar de materializar ataques por lo que nosotros llamamos la ingeniería social, que no es más que tratar de llegar a la persona por su psicología para abrir brechas que me permitan obtener información. ¿Como por ejemplo, Marco? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, desde hace 2 años y medio, los bancos han sufrido serios ataques de lo que nosotros llamamos pesca de datos, en inglés se pronuncia phishing, ¿ya? El phishing no es más que simular que soy una entidad bancaria, enviar un correo electrónico a alguien y decirle, por favor, ingrese, es necesario actualizar su información en el banco. Si lo hace en las próximas 48 horas, usted será acreedor a tal premio o participa en el sorteo de tal cosa. Y es fácil porque en un correo electrónico usted puede simular que es del banco, pone logotipos, pone el diseño y este correo electrónico lo puede redirigir a una página muy similar a la de un banco, donde usted ingresa sus datos, ingresa su contraseña y esto va a la computadora del atacante. Con esto yo puedo ingresar a su cuenta y empezar a realizar movimientos. Aquí en el Ecuador ha bajado este índice de incidentes, pero hasta hace un año atrás los bancos tuvieron pérdidas fuertes por este tipo de ataques. Marco, en este caso, ¿qué es lo que están haciendo las empresas para bloquear este tipo de ataques? Están creando nuevos controles. Por ejemplo, el Banco del Pichincha ha creado un tipo de control que ellos lo denominan biométrico. Voy a poner un ejemplo en qué consiste este control. Si mi contraseña para ingresar a mi cuenta de usuario en el banco es Marco Ceballos, en el momento que yo la digito en el teclado, el computador automáticamente obtiene la velocidad en la que yo me demoro en ingresar mi contraseña, en qué orden pongo las letras, cómo tecleo, es decir, varias cosas que son ya de tipo más personal, ¿sí? Entonces el computador que está del otro lado, es decir, en el banco, tiene la capacidad de detectar automáticamente si el que está ingresando la contraseña en verdad es Marco Ceballos o es un tercero. Este tipo de ataques, o mejor dicho, de controles, ¿no se pueden violentar, no se pueden replicar? Claro, el problema es que ningún riesgo se lo puede eliminar, ¿no? Se puede mitigar, pero no eliminar. Es por eso que los bancos ahora cuentan con equipos fuertes de seguridad de la información. Y no hablemos solo de bancos, ¿no? Voy a poner el caso universitario, aquí en la UTPL. El rector de la universidad ha creado mediante una política institucional la creación del Comité de Seguridad de la Información de la UTPL, que está compuesto por directores de alto nivel, quienes van dictando políticas y normas para proteger la información académica, financiera, de los estudiantes, información personal, etc. Listo, gracias, Marco. Carlos, ¿cuáles son los ataques más comunes en redes y servidores que se están dando en la actualidad? Bueno, entre los ataques más comunes, específicamente en redes, son ataques de denegación de servicios, por ejemplo. Otro ataque en tema de redes se basa en los de phishing, que es cambiar la imagen de una portada de una entidad, que eso se basa en los errores de configuración de los servicios. Sí, por lo cual eso a veces es muy sencillo encontrar una página de configuración que esté expuesta y el atacante puede explotar esa vulnerabilidad de ahí y cambiar la imagen de la página. Lo que pasó a la página de la Presidencia del Ecuador. Sí, fue un error de configuración, lo que hizo que el atacante entró a esa página y la cambió. Y eso involucra un perjuicio en imagen, en el caso a la institución que esté involucrada.
Los ataques de DOS o de negación de servicios se enfocan más que nada cuando se requiere hacer un ataque por algún fin en particular. ¿Sí? Un ejemplo puntual de esto es la empresa Sony. Ellos hace algún tiempo atrás siguieron un juicio contra X persona en la cual fue encarcelada. Y un grupo de usuarios que se denomina Anonymous empezaron toda una campaña de ataques contra la empresa Sony. Entonces empezaron a tumbar los sitios, empezaron a romper la seguridad de sus consolas de juego, de sus equipos. Entonces, eso es un tipo de ataque ya dirigido específicamente a su infraestructura. Carlos, habíamos hablado ya de cuál es el objetivo de estos ataques, pero ¿quiénes los protagonizan? Ya, ¿quiénes los protagonizan? Aquí depende mucho del objetivo del ataque. Pueden ser desde muy novatos hasta muy expertos. ¿Sí? Hoy en día hay muchas herramientas que permiten a un usuario sin conocimientos de redes, de seguridades, iniciar un ataque. Simplemente baja la herramienta, tiene un manual también y lo ejecuta. ¿Estas herramientas se consiguen fácilmente en la web? Sí, disponibles en internet al 100%. Entonces, el ataque como tal depende, digamos, quién lo hace depende del objetivo del ataque. Por ejemplo, para hacer ataque como comentaba la empresa Sony, eso tiene que ser un equipo muy experto porque no tiene que dejar huellas, tiene que ser muy prolijo en sus acciones para que no tengan justamente acciones legales contra ellos. Pero estos ataques justamente están tipificados en la ley. ¿Cómo se organizan y cómo es que se arman todos estos grupos para cometerlos? O sea, ¿no es ilegal? ¿Cómo lo hacen? Bueno, detrás de esto hay una figura que se llama el hacktivismo, que es el hacking por una causa. ¿Sí? Vuelvo y repito, los ataques van contra un fin en particular. Si es un estudiante, una persona que quiera simplemente aprender, puedes apuntar al ataque a cualquier empresa. Pero si es alguien ya que tiene una mentalidad, por ejemplo, atacar un banco para vulnerar la seguridad y entrar a sus cuentas, pues debe ser una persona mucho más experta, mucho más conocedora de los temas y hacer un ataque mucho más dirigido, mucho más personalizado. Entonces esos son los puntos con los cuales se puede clasificar por qué hace los ataques. Todo dependería del objetivo del atacante. Incluso hay ocasiones en que se pagan a atacantes para que realicen un trabajo. Andrés, los ataques informáticos están tipificados dentro de la ley ecuatoriana. ¿Qué es lo que establece? ¿Y cuáles son las sanciones? Pues actualmente, digamos, el tema del hacking está siendo explorado inclusive por las empresas, ¿sí? Digamos, para poder utilizar estas prácticas en pro del mejoramiento de la seguridad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido han surgido conceptos como el ethical hacking, ¿sí? O el hackeo ético, digamos, que es algo permitido para las empresas para que, digamos, se hagan dueñas de estas prácticas y, digamos, bombardeen con ataques a sus propios sistemas para identificar cuáles son las partes más vulnerables, como decía Marco ahorita, el eslabón más débil. ¿Sí? Sin embargo, cabe mencionar que la legislación ecuatoriana tiene muchas debilidades en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que establece en la actualidad la ley en torno a la seguridad informática? Hablando netamente de seguridad, se puede tomar la ley de comercio electrónico, donde se habla sobre la identificación de las personas, es decir, que yo no simule ser otra persona, que yo no pueda utilizar mensajes de correo electrónico de otras personas, que yo no pueda falsear mi identidad, pero no va más allá, no habla específicamente de ataques. A nivel internacional es igual, en Estados Unidos e Inglaterra recién está empezando una legislación, pero esto no va a parar a los grupos porque, como decía Carlos antes, los grupos son grupos anónimos. Por ejemplo, yo puedo hacer un ataque desde Ecuador, pero simulo estar en la China. Tecnológicamente se puede hacer eso, entonces es casi imposible detectar al atacante. A lo mejor han existido propuestas para modificar estas leyes y endurecerlas. Bueno, como le comento, aquí en el Ecuador la Fiscalía General del Estado está ya haciendo un estudio y ha pedido a la Asamblea que se haga una modificación a la ley de comercio electrónico y que se cree una nueva ley en este ámbito, pero todavía no. Bueno, esto ha venido desde que este nuevo gobierno entró a regir, pero todavía no se ha materializado. Listo, muchas gracias, Andrés. Hacemos una pausa comercial, amigos televidentes. Les recuerdo que pueden escribir en nuestro correo puntodevista@utpl.edu.es. Ya volvemos.
La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. La Diócesis de Loja, el Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad Técnica Particular de Loja, invita a todos los miembros de las familias de Loja y su provincia a participar en el Precongreso de la Familia, del 14 al 16 de junio de 2011, en el Centro de Convenciones de la UTPL. Para mayor información, comuníquese a la Diócesis de Loja, 2561-039, en la UTPL al 072-570-275, extensión 2114, o consulte en su parroquia más cercana. Tartufo. Miércoles 22 y jueves 23 de junio, 20 horas, Centro de Convenciones de la UTPL. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Hoy en Punto de Vista hablamos sobre seguridad informática y en este segundo bloque quisiera presentarles a ustedes este reportaje preparado por producción en donde conoceremos cómo evitar el contagio de virus a través de correo electrónico. Pero, ¿cómo se pueden detectar los virus en los correos electrónicos? Si recibe archivos adjuntos de correo electrónico que no esperaba, antes de abrirlos puede que le convenga responder al remitente para preguntarle si realmente se lo ha enviado. Tenga cuidado si decide hacer clic en un vínculo de un mensaje, sobre todo si el cuerpo del mensaje parece contener información vaga y un poco específica. Por ejemplo, un mensaje que diga, mira las fotos de mis vacaciones, pero que no contenga información que identifique al remitente o al destinatario. Utilice un antivirus monitoreando toda actividad de archivos actualizándolo periódicamente. No intercambie ni acepte ficheros en formatos desconocidos. No ejecute o abra ejecutables, documentos u hojas de cálculo no solicitadas. Si no las ha pedido y no las necesita, bórrelas directamente. Establezca una política clara respecto a los rumores que llegan por el correo electrónico. Haga que los usuarios avisen a un responsable y no difundan el rumor. Proteja sus unidades de almacenamiento contra escrituras si los van a utilizar en otras máquinas. Manténgase informado visitando páginas de seguridad que proporcionen servicios de alerta. Antes de iniciar con el bloque sobre la seguridad informática en el ámbito personal y en el hogar, quisiéramos concluir con una idea que se nos quedó pendiente del bloque pasado. Hay algunas entidades públicas, Carlos, y también privadas que están trabajando en el tema de seguridad informática. Cuéntenos, por favor. Bueno, como comentaba, actualmente entidades públicas y privadas están enfocadas en mejorar el tema de seguridad informática y están ajustando un estándar, la ISO 27001, que trata sobre un sistema de gestión de seguridad de información, que lo que están haciendo es adaptando eso a la realidad ecuatoriana. Y eso, cuando esté ya normado, se va a implementar en todas las empresas públicas y privadas del Ecuador, como un requisito a tomar en cuenta. Esta iniciativa están haciendo desde el Banco Central del Ecuador. El Banco Central, me parece que era, o la CNT, los dos están llevando el trabajo de la ISO 27001. Listo, muchas gracias, Carlos. Ahora sí, retornando ya al ámbito de la seguridad informática en el hogar y a nivel personal. Andrés, la seguridad de la información en el ámbito personal ha sido vulnerada en estos últimos tiempos. ¿Por qué motivo? Pues básicamente eso se debe al desconocimiento de las personas sobre qué tan vulnerables están siendo al publicar información en Internet, al no mantener actualizado un antivirus, al tener sistemas operativos desactualizados.
Básicamente es por el desconocimiento que tiene la gente sobre cómo pueden acceder a su sistema. Mucha gente, por ejemplo, se lleva el trabajo a la casa con información confidencial de sus empresas y se pegan a una red inalámbrica, ¿sí? La cual puede ser fácilmente vulnerada si no tiene algún tipo de control. Adicionalmente, muchas veces en el hogar estamos navegando en Internet con un perfil de administrador del sistema, ¿sí? Y eso la gente no lo tiene muy claro porque en la medida que tengamos unos perfiles con mayor nivel de autorizaciones dentro del sistema, en el caso de ser atacados, ese ataque podría ser mucho más crítico porque tenemos un mayor nivel de acceso a modificaciones sobre el sistema. Entonces es muy recomendable, por ejemplo, siempre navegar en Internet bajo un perfil de usuario que no sea administrador o invitado inclusive, o si tenemos personas que van a nuestra casa, que acceden a nuestro computador, siempre tener un perfil para ellos, ¿sí? Como invitados, siempre utilizar contraseñas. Andrés, de lo que usted conoce, ¿cuáles han sido cuáles son los principales perjuicios que sufre el usuario una vez que ha sido atacado por alguien que quiere violentar su seguridad informática? Sí, sucede mucho el tema de la suplantación de identidad, ¿sí? Muchas veces es fácil en algún ataque que, digamos, se repliquen las secuencias de autenticación que tienes cuando ingresas una contraseña, ¿sí? Y entonces, digamos, la persona que está hackeando podría replicar estas contraseñas. Entonces, pues gravísimo cuando hablamos de bancos, transacciones bancarias y demás. La implementación de los controles biométricos, como decía Marco, es algo que busca mejorar esto. También se han sabido casos de gente que publica en redes sociales sus viajes, su último vehículo, los datos de su familia, y sufre después temas de robos, secuestros, ¿sí? Cosas de este estilo, porque no estamos teniendo la precaución adecuada. Como decía anteriormente, casi siempre es por un tema de desconocimiento de qué tan vulnerable estamos siendo y cuál es el potencial que tendría un hacker para vulnerar nuestra seguridad. Marco, ¿qué es lo que se les podría sugerir entonces al usuario común y corriente para que no sean víctimas de este tipo de delitos? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, que tenga mucha precaución, principalmente en las redes sociales, ¿no? Es donde más ocurre el robo de información. Ha habido casos en Ecuador, en otros países, donde se ha dado, como decía Andrés, secuestros, robo de dinero. Usted recordará que, por ejemplo, en Facebook uno puede publicar dónde trabaja, qué cargo tiene, las fotos. Inclusive dónde se encuentra en ese momento. Sí, claro, porque cuando uno sube una foto, por ejemplo en Twitter, si la tomaste con un BlackBerry o con un iPhone, esa foto lleva las coordenadas de donde tú estabas, porque los teléfonos tienen GPS. Entonces, con una herramienta que te la bajas del internet, tú puedes detectar exactamente dónde está esa persona. Entonces hay que tener, el principal consejo es ese, ¿no? Informarse y ser precavido. Marco, gracias al acceso tan fácil que ahora mismo se tiene de este tipo de softwares para poder violentar las seguridades informáticas, ¿se está creando una cultura del hackerismo? Sí, bueno, actualmente existen, vamos a decir, los dos bandos. El hacktivismo, que es lo que decía Carlos, y en las empresas a nivel general se está creando esto, por ejemplo, en la UTP, el Comité de Seguridad de la Información, que tiene que estar enterado, dictar normas, velar por la seguridad de la información. Aquí en el Ecuador está empezando, ¿no? Sin embargo, en otros países esto ya lleva 10, 15 años de ventaja. Hay temas que no se los están viendo. Por ejemplo, algunas personas aquí en el país sufren lo que es la clonación de tarjetas de crédito, o cuando uno va al cajero electrónico, ingresa la tarjeta y es un dispositivo que cuesta $180, que se lo vende por internet, en eBay. Uno pone la tarjeta y esto captura los datos magnéticos de las tarjetas de cajero. Con una cámara que suelen instalar, que es del porte de una moneda de 1 centavo, se puede ver desde lejos la clave que uno digita. Y eso ha pasado aquí en Ecuador, ¿no? Sin irnos muy lejos. En las gasolineras, en los restaurantes, se puede poner un dispositivo en el DataFast que cuando tú pasas la tarjeta de crédito, justamente captura esos datos, se lo envía a una
fábrica donde diseñan las tarjetas de crédito, se ingresa esta información y la tarjeta queda clonada. Una banda colombiana estuvo haciendo esto en Quito, por ejemplo. Ya. Carlos, ¿qué es lo que puede hacer entonces el usuario, por ejemplo, en este caso, para evitar ser víctima de este tipo de delitos? Bueno, como comentaba, algo importante es la cultura informática. O sea, si está, por ejemplo, haciendo un correo, asegurarse del remitente del correo, ver el contenido del correo, si lo solicitó al correo o no. Antes de descargarlo, por ejemplo, analizarlo con antivirus, ¿sí? Hoy en día los navegadores, los sistemas de correo electrónico están poniendo mucho énfasis en el tema de seguridad. Es por ello que algunos ya tienen embebido un sistema de antivirus en los correos electrónicos. Eso en cuanto a un usuario final. En cuanto al tema de tarjetas electrónicas, lo importante es que cuando uno vaya a pagar con tarjeta, nunca pierda de vista su tarjeta. Por ejemplo, a un restaurante, dan su tarjeta y el camarero frecuentemente se lleva su tarjeta y usted pierde de vista la tarjeta. Entonces, en ese momento puede pasar que el mesero es un cómplice o el atacante como tal y puede ir clonando su tarjeta. Entonces, una recomendación es nunca perder de vista su tarjeta. ¿Y el momento en que uno va a usar el cajero electrónico? Ya, en el cajero electrónico lo que debemos tener en cuenta es si existe alguna anormalidad dentro de la ranura de la tarjeta, si está muy abultada. ¿Y dónde se lo puede encontrar normal. dentro de la estructura del aparato? ¿En dónde se puede ubicar? ¿En qué sector? Por fuera, donde ingresa la tarjeta. Si es que existe algún dispositivo extra o algo así, ¿no? Sí, si sale fuera de lo común, por ejemplo, ya tenemos un conocimiento, un patrón gráfico de cómo es un cajero. Si lo vemos que es más abultado, tiene otros tonos de colores, podemos darnos cuenta que ahí está algo fallando. Por ejemplo, el Banco de Loja, como medida de control, ha implementado nuevos mecanismos que impiden poner algún otro lector sobre la ranura específica, ¿no? Carlos, en el ámbito ya psicosocial, en el ámbito sociológico, la facilidad de ahora mismo poder acceder a estos softwares que permite llegar a ser un delincuente fácilmente, está cambiando estas normas y estos valores que teníamos claros en torno, por ejemplo, a este tipo de delitos, porque prácticamente el hecho de utilizar un software y hacerlo a través de la Internet no significa que deje de ser un robo. ¿Está cambiando esta concepción en la gente en torno al delito? Claro. O sea, lo que pasa ahí es que hoy en día es muy fácil acceder a ese tipo de herramientas. Como comentaba, el conocimiento está en Internet. Uno busca una herramienta, por ejemplo, lo que más se busca generalmente, cómo obtener la clave de Hotmail. ¿Sí? Entonces son herramientas que muchas de ellas también son falsas y te dan algunos tips de cómo poder obtener una contraseña de Hotmail. Hay herramientas, por ejemplo, para cómo obtener la clave de la reina alámbrica de tu vecino. Ya vienen tanto un manual, software disponible, incluso ya automatizado, que simplemente pone el CD y arranca y listo. Y no tienes que hacer nada más, no hay un conocimiento técnico que el usuario debe tener. O sea, el acceso a estos recursos es mucho más fácil, incluso mucho más económicos que antes. Por un caso muy puntual es, por ejemplo, ahora se puede montar una torre de 3G para telefonía celular con solamente $1,500. Ya puede simular ser una torre de un proveedor de telefonía celular y enganchar las señales de los teléfonos que están a su alrededor. Listo. Andrés, es importante entonces que el ciudadano entienda que no porque lo está haciendo a través de Internet deja de ser un delito. De acuerdo. El Internet puede servir para cosas muy buenas, sí, efectivamente ha comunicado al mundo y demás, pero también puede ser una herramienta muy peligrosa a nivel personal. Sí, y a nivel empresarial. ¿Cuáles son las sanciones? Por ejemplo, usted es colombiano. Sí. En su país, ¿cuáles son las sanciones que se aplican a las personas que cometen este tipo de delitos? Bueno, en Colombia ha habido, digamos, un poco de trabajo en el tema legal. Digamos que en la medida que van incorporando temas como la facturación electrónica, ¿sí? Como las firmas digitales, la legislación tiene que ir, digamos, de la par. Respaldando sus procesos. Respaldando precisamente que cada mejoramiento tecnológico tenga un soporte legal. Pueden haber inclusive penas de cárcel, ¿sí? En Colombia. Pueden haber inclusive multas, ¿sí? Alrededor, dependiendo de la falta que se cometa. Evidentemente siempre tiene que haber algún tipo de comité, ¿sí? Que esté vigilando esto, y usualmente los ministerios de telecomunicaciones y demás tienen organismos que regulan, monitorean, controlan
estas situaciones. Marco, en el país, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, no se detalla específicamente. Lo que aquí en el país se hace es tratar de ir por temas penales, pero más por violación de la privacidad, por suplantación de identidad, que el derecho penal lo establece claramente en la ley. Claro que esto es de 1900, es decir, nunca se pensó utilizar esto en la parte informática, pero aplica. Marco, pero cuando se presentan las denuncias, ¿estos casos se resuelven? Algunos sí, es más, hace un mes y medio la Fiscalía General del Estado participó en un proceso judicial donde se agruparon alrededor de 200 o 300 clientes de los bancos del Ecuador, donde demandaron a sus bancos porque ellos perdieron dinero por ataques informáticos. A pesar de que, vamos a decir que la contraseña de uno es personal, es como la firma de uno, y si uno la perdió, es como perder la firma. Entonces, a la simple vista parece que el mismo usuario tuviera la culpa, pero la Fiscalía General del Estado participó en este juicio desde la parte informática y el juez que estaba a cargo de esto dictaminó que todo el dinero se devuelva a los cuentaahorristas. Pero en este caso la entidad bancaria fue la perjudicada. Claro, es que alguien tiene que asumir, ¿no? Si no es el cliente, lo tiene que asumir el banco. En tarjetas de crédito, por ejemplo, si es que si a usted le clonaron la tarjeta o hicieron algún trámite con su tarjeta, pero usted todavía mantiene la tarjeta de crédito en su poder, el banco responde por ese gasto. Él verá si se arregla con el local o con la persona que estuvo atendiendo en ese momento. Pero si usted le clonan la tarjeta y por desgracia no tiene con usted la tarjeta, usted es el que paga, ¿no? Por haber perdido la tarjeta. Listo. Carlos, ¿es fácil encontrar al delincuente informático? No, eso depende mucho de los sistemas implementados para monitorear la seguridad. Sí, en muchos de los casos, los sistemas tradicionales no tienen sistemas de registros de eventos, de monitoreo continuo, entonces tener evidencia digital de un ataque es muy complicado. Se puede tener, por ejemplo, los archivos que modificó, el ataque que hizo, pero no el origen, ni la hora, ni el lugar de que provino. Eso, para hacer todo un rastreo, para poder localizar al atacante, es necesario implementar todo un sistema de monitoreo de seguridad. Cuando existe algún evento de cambio, cuando se registre una alerta, cuando se envíe un correo electrónico, por ejemplo. Sí, es todo un sistema de implementación de tecnología por detrás. Listo, Carlos. Hacemos una pausa comercial, amigos televidentes. De regreso continuaremos hablando sobre seguridad informática. Les recuerdo, ustedes pueden dejar sus sugerencias y comentarios en nuestro correo electrónico puntodevista@utpl.edu.es. Ya volvemos. Buscamos la verdad, haciendo eterno tu sueño, tu ser. Con la ciencia, la experiencia, siempre nuestra, siempre inmensa. Aprendí a luchar, aprendí a soñar, decidí ser más. Sin distancias, sin límites, cruzamos alcanzando horizontes. Universidad Técnica Particular de Loja, 40 años formando al hombre a través de la ciencia para servir a la sociedad. Construyamos tu mundo. Tartufo. Miércoles 22 y jueves 23 de junio, 20 horas, Centro de Convenciones de la UTPL.
De regreso, amigos televidentes, el día de hoy hablamos en Punto de Vista sobre seguridad informática. Y justamente quisiéramos conocer, Andrés, ¿qué significa este concepto? ¿Qué es la seguridad informática? Sí, ahí vale la pena diferenciar dos conceptos. Una cosa es la seguridad informática y otra cosa es la seguridad de la información como tal. ¿Sí? Digamos, cuando hablamos de seguridad informática estamos hablando de todo tipo de controles que se hacen alrededor de una infraestructura tecnológica, ¿sí? Que, digamos, resguarda información. Cuando hablamos de seguridad de la información estamos hablando de un concepto más amplio que incluye este otro concepto en el que se busca proteger la información con controles alrededor de la información. No necesariamente está puesta en una infraestructura tecnológica, usualmente estamos utilizando papeles, ¿sí? Tenemos conversaciones confidenciales de temas de seguridad industrial, de procesos industriales, ¿sí? Entonces, digamos, un plan de seguridad debe estar enfocado hacia la seguridad de la información a todo nivel, ¿sí? Cuando hablamos de derechos de autor, ¿sí? Cosas de este estilo, estamos publicando información que no necesariamente corresponde a una infraestructura tecnológica. En ese sentido, uno puede hablar de confidencialidad de la información dentro de un plan de seguridad en una empresa, ¿sí? Digamos, puede uno fijar políticas con sus proveedores alrededor de la divulgación de la información, ¿sí? Puede uno hablar de también confidencialidad con sus empleados, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un empleado participa en el desarrollo, en la investigación y desarrollo de un nuevo producto de una empresa, ¿sí? Digamos, podrían existir algún tipo de cláusulas en su contrato laboral que protejan la información. Esto, digamos, dentro de un marco general. Adicionalmente, vendrían toda esta serie de controles tecnológicos, ¿sí? Estamos hablando de la seguridad en el acceso a las redes, en mantener un inventario de todos los dispositivos que se conectan, hacer configuraciones seguras en los laptops, ¿sí? Y muchas veces en las empresas un área específica llevó un router inalámbrico, ¿sí? Y lo instaló, lo conectó a su red local, ¿sí? Y esto no está normado por la compañía, ¿sí? Entonces, digamos, las compañías en esos planes de protección a la seguridad de la información deben incluir este tipo de controles. Andrés, ¿cómo una empresa puede organizar un plan de seguridad de la información? ¿Y es una inversión que requiere altos costos o es algo que se puede planificar y hacer de manera que no requiera tanta inversión? Sí, definitivamente tiene que existir la intención, ¿sí? Y el conocimiento. Digamos que ahí es donde estaría el mayor foco de la inversión, ¿sí? En poder tener un equipo, un comité de seguridad, ¿sí? Poder tener algún área dentro de la organización dedicada única y exclusivamente a este tema. Como decía Carlos hace un momento, ya no es tan difícil tener acceso a herramientas que te permitirían hacer un monitoreo de los accesos o algún tipo de control. Sí, entonces, digamos que no es tan costoso, podría ser muy costoso, digamos, en la medida que tú puedas hacerlo a una mayor envergadura, pero es fácil inclusive para empresas pequeñas que empiecen a pensar en iniciativas de este estilo. Listo. Marco, se hablaba o se ha estado hablando durante este programa sobre la importancia de establecer un comité de seguridad y justamente la UTPL mantiene una iniciativa que es importante a difundir. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata? Bueno, nuestro rector canciller firmó la política de seguridad de la información institucional, donde se establece una serie de normas de tipo general. Son criterios generales que permiten a la universidad proteger la información y crear un comité ejecutivo de alto nivel que vele por el cumplimiento de estos temas. El comité está conformado por directores académicos, 2 directores, general académico y modalidad de distancia, y por el director administrativo financiero, que son, digamos, los principales involucrados por la información financiera, información académica, etc.
Este comité lo que hace es aprobar ciertas políticas que van a regir aquí en la universidad, donde van a haber controles que permitan que no seamos vulnerables, ¿no? O sea, evitar que seamos vulnerables, que se pierda información, que pase, por ejemplo, que nuestros sistemas se caigan. Vamos a suponer que estamos en matriculación. La matriculación en la UTPL es fuerte, especialmente cuando hablamos de modalidad a distancia. Así es. ¿Qué pasa si justo en la época de mayor demanda el sistema se cae, ¿no? O si el sistema de facturación deja de facturar en diciembre y no podemos hacer las transacciones y transferencias de los pagos de nómina a los empleados en diciembre. Esa es la idea, ¿no? Evitar que pase todo este tipo de eventos, tratar de preverlos, hacer una planificación de riesgos, que es lo que actualmente se está haciendo. Marco, ¿se conoce de antecedentes de ataques en este sentido? No, por ahora no. La universidad, digamos, no ha sufrido de estos ataques y es una ventaja con la que estamos corriendo ahora. Adicionalmente, lo que sí ha existido en la universidad desde hace aproximadamente 1 año y medio es un equipo técnico de respuesta a incidentes de seguridad. Nosotros lo llamamos el CECIRT, que es justamente un equipo que el momento que detecta un ataque lo trata de neutralizar con herramientas informáticas. Lo neutraliza y trata de buscar de dónde salió el ataque, trata de poner controles nuevos. Estamos en contacto con otras universidades, con otras instituciones con las cuales estamos todo el tiempo. Mira, este ataque nuevo salió, este control, sí hay una dirección específica que está atacando a nuestra dirección, a nuestras redes de esta. Entonces compartimos esa información con varias instituciones. Carlos, como parte de esta campaña se han venido emitiendo algunos correos electrónicos muy interesantes que han llamado mucho la atención entre la comunidad universitaria y que sería importante también comunicar o difundir para que otras empresas adopten estas buenas prácticas. Cuéntanos un poco qué es lo que se está haciendo. Bueno, esta campaña de correo electrónico se viene formando parte de un proyecto que es la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información, en la que se implementan varios controles, tanto la parte física, lógica, y también la parte de capacitación a los usuarios. Como comentaba Marco anteriormente, el usuario siempre es el eslabón más débil de la cadena de ataques. Un primer paso que es crucial es la concientización hacia los usuarios. ¿Cuál es la importancia de la educación en este caso? La educación es importante porque, primero, no todos son usuarios técnicos y no todos conocen sobre ataques informáticos. Entonces, es una campaña donde se explica que uno es vulnerable a sufrir ciertos ataques. Por ejemplo, se ha pasado correos indicando qué hacer cuando se recibe un correo sospechoso, si cree que algún tema de su información ha sido vulnerada, a quién tiene que notificar, cómo bloquear su equipo cuando sale de trabajo o cuando sale a tomarse, por ejemplo, un café. Muchas veces dejan la máquina prendida pero sin ningún tipo de protección. Pero eso es en el caso de PC, por ejemplo. Yo estaba haciendo la práctica en las computadoras Mac, pero no se da. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en este caso, con las Mac? Todas las máquinas, todos los equipos en sus diferentes versiones tienen opciones de bloqueo de equipos. Ya. ¿Sí? Generalmente las opciones están ubicadas en la sección donde tienen la opción de apagar el equipo. Generalmente una opción que dice bloquear el equipo. ¿Sí? Entonces, se puede también buscar en otras versiones de sistemas operativos la opción que esté cerca de esa opción de apagar. Generalmente está ahí. Carlos, ¿cuál es la siguiente fase en este proceso de implementar este sistema de seguridad de la información? Bueno, algunas fases que estamos cumpliendo, por ejemplo, son la definición de políticas, de controles dentro de la parte de infraestructura de tecnología de información, ¿sí? Políticas de controles de acceso a salas de servidores, de manejo de equipos, políticas de manejo de la información. Estamos con la campaña de mailing a los usuarios finales. También se da una política de control de cambios también dentro de la parte de tecnología. Y nuestro objetivo final es llegar a tener un nivel maduro en cuanto a seguridad informática, seguridad de la información, como comentaba Andrés. Seguridad de la información es un concepto mucho más amplio que involucra, que es analizar el riesgo de la información. No solamente implementar un control por implementarlo, sino tenemos este riesgo al cual estamos expuestos como universidad. Pues bien, ese riesgo se lo analiza, se lo estudia, se revisa el impacto, los posibles controles se puedan implementar, el costo que va a tener esa implementación y se elige entre ellos lo más adaptable a nuestro entorno. Entonces, nuestro objetivo final es tener la implementación del SCGI, ¿sí? Que es el Sistema de Gestión de Información, y en un futuro poder certificarnos como una unidad segura, una unidad que tiene una infraestructura de seguridad muy robusta.
Listo, muchas gracias. Andrés, finalmente, ¿cuál es la importancia de que tanto el ciudadano como la empresa tome de manera seria estos problemas que se están presentando? ¿Y cuál es también, en qué radica la importancia de cuidar la información que uno maneja? Ya, desde el punto de vista empresarial, como lo mencionaba al principio de este programa, la información es un activo, ¿sí?, que puede presentar una ventaja competitiva en el mercado, ¿sí? Es un activo que inclusive puede tener, muchas empresas ya en este momento están incorporando eso como un rubro de valor dentro de su balance general, es decir, de verdad hay un valor económico detrás de la información. Por lo tanto, así como nosotros ponemos un guardia o ponemos alarmas cuando estamos cuidando una bodega, cuidando un inventario, de la misma forma tenemos que hacer con la información. En la anterior pregunta que me hiciste relacionada sobre los controles, me olvidé de mostrar este tipo de dispositivos. Este es un dispositivo que no sé si lo podemos enfocar. ¿Nos ayuda a voltear ahí, hacer un acercamiento? Básicamente es un dispositivo para que puedas tener un acceso seguro a una red, ¿sí? En muchas ocasiones cuando tú repartes dentro de tus empleados este tipo de dispositivos para que ellos junto con un usuario ingresen este código que aparece acá, ¿sí?, que va cambiando cada minuto, ¿sí?, te está dando, digamos, una seguridad dinámica, ¿sí?, porque no es siempre el mismo password que estás utilizando, sino estás utilizando un password dinámico que te lo está dando un dispositivo y va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces este es un tipo de dispositivo que ahorita lo están utilizando algunos bancos, inclusive, o la firma para la cual yo trabajo para poderme conectar a la red está utilizando este tipo de dispositivos precisamente para eso. ¿Estos dispositivos son recomendables para las empresas? ¿Puede ser también para el usuario común y corriente? Para el usuario común y corriente se pueden utilizar, digamos, en seguridad bancaria, ¿sí? Como decía antes, muchos bancos están implementando el token, esto se llama el token, para que cada vez que se vayan a loguear ingresen un código dinámico. O algo que intentaron algunos bancos con una tarjeta donde cada vez que tú ibas a entrar te daba un código y buscabas ese código y tenía que relacionarse con otro código que estaba dentro de esa tarjeta. ¿Sí? Digamos, no es tan dinámico como este, ¿sí?, pero sin embargo es una barrera más que, como decía Marco hace unos instantes, no es posible eliminar totalmente el riesgo, pero sí mitigarlo. Todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables y en la medida que pongamos más controles va a ser más difícil que vulneren nuestros sistemas. Listo, muchas gracias, Andrés. Con esto, pues les agradecemos a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y hablar sobre este importante tema, la seguridad informática, y a ustedes, amigos, también nuestro agradecimiento. Vale concluir con la siguiente reflexión. Los usuarios de Internet están cada día más expuestos a sufrir diversos tipos de ciberataques, desde virus que destruyen información hasta programas espía que roban datos personales. Los ciberataques aumentan en la web y la prevención es la mejor arma para combatirlos. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos a que nos acompañen en próximas emisiones. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico punto de vista @utpl.edu.es. Que tengan un excelente resto del día.